Amén. Bueno, pues vamos entonces a comenzar esta noche. Estamos esperando que podamos poner todas las cosas en el orden correcta, como el Espíritu las vaya trayendo. Sí, es muy importante para nosotros entender algo que vimos la semana pasada, que era el asunto de los tiempos y las sazones. Que Dios tiene un tiempo para cada cosa que está garantizada a través de lo que es el ministerio de los profetas o los videntes, que aparecen en el Antiguo Testamento, o sea, en los 39 libros que tenemos nosotros, ahí están los profetas mayores, como decimos Isaías, Jeremías, y profetas menores, como es el resto. No es que sean chiquititos, es que son, se llaman menores porque son libros más cortitos. Ok, entonces en todo esto lo envuelve una visión, o sea, un panorama general que aparece en el libro que estábamos buscando hace un ratito, en Habacuc 2.3. Si alguien de ustedes lo tiene, o puede, si no vamos a buscar, entonces si no, yo lo busco. ¿Okay? Habacuc 2.3, y es una versión que me gustó, la versión esa. ¿Qué versión es? Sí, es internacional. Léala porque está interesante. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. O sea, el vidente, que es el profeta, está diciendo que hay una visión, o sea, hay un trabajo general, una visión general, o sea, algo que tiene su principio y su final, o bueno, que se va a desarrollar o se está desarrollando. Y dice lo que le está leyendo Juan, que esa visión marcha hacia su cumplimiento, o sea, va adelante hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y no dejará de cumplirse. O sea que el mismo profeta, por el Espíritu de Dios, está diciendo que lo que fue determinado, lo que fue dado por Dios, lo que vieron los profetas, lo que vivieron, pues eso tiene que pasar. No sabemos las condiciones de ese profeta, porque creo que no da muchos detalles, pero es interesante que esa palabra se usa mucho, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. Iglesia, Visión y Restauración, como nosotros, Iglesia, Visión que no termina, o cosas por el estilo así. ¿Y terminaste en qué? Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Ajá. Eso pasa cuando nosotros vemos algo y vemos que no tiene cumplimiento. Pero bueno, estamos nosotros seguros de que esto es lo que ha pasado, como por ejemplo cuando Elías y Eliseo, ¿se recuerdan? Que son, bueno, Eliseo vino a sustituirlo a él. Cuando Elías, pues, es una persona que tenía que hacer cosas y tenía en sus manos una responsabilidad, y la responsabilidad es de que fuera adelante el plan de Dios. Él estaba muy preocupado porque en la parte norte, no sé si ustedes están viendo, ahí atrás yo tengo un mapa un poquito, tú sabes, no es un mapa que no es un mapa real, sino es un dibujo de un mapa de la zona de Israel. Y en la parte norte estaba funcionando él, y entonces pues Elías, cuando ya le llegó su tiempo, se recuerda después de toda aquella experiencia en el monte Sinaí y toda aquella cosa que él descubre a Dios dentro de él, pues aparece entonces en los tiempos que estuvo Eliseo siendo su criado. Entonces llega el momento de que Eliseo quiere, él sabe que iba a sustituirlo a él, y entonces él le pregunta, le dice, yo quiero dos porciones de lo que tú tienes en tu espíritu, y yo quiero doble porción. Entonces él le dice, bueno, esto es una cosa difícil que tú has pedido, pero si me vieres cuando fuere alzado de ti, entonces vamos a tener eso presente, la palabra visión o ver. Lo que estaba allí, lo mismo Eliseo, lo que estaba pasando allí, el mismo Eliseo lo describe como el carro de Israel. O sea, el carro de Israel es el andamiaje, el poder, la dirección hacia donde sería el cumplimiento de todas las cosas. Y eso en cada época, pues vino entonces el carro de Israel a funcionar. Por eso dice que un carro de fuego lo levantó. Y quiero que pongan ustedes como un ejemplo, o que sepan
que el símbolo de la estrella de David, ese es el símbolo del carro de Israel. Pero él dice ahí, de su gente de a caballo. ¿Ve? Entonces quiere decir que hay un poder de Dios funcionando en personas, en circunstancias y todo, que va llevando adelante el plan de Dios hasta que nosotros, bueno, hemos participado por 2000 años de lo que es la visión de Dios hecha una realidad con un hombre, el Salvador, nuestro Señor, el Cordero de Dios, y esto pues llegó a través de los tiempos y las sazones que vivieron otras personas que trabajaron en ese carro de Israel, en ese poder de Dios para que ocurriera la visión. En el día que estamos viviendo, nosotros hemos pasado 2000 años y hay algunas cosas, por ejemplo, que para darnos cuenta de que todo es según el orden del Padre y el orden de Dios y revelado por los profetas, que le preguntaron a Jesús, cuando ya los discípulos entraban en el libro de los Hechos, le preguntaron a Jesús si él iba a restaurar el reino en este tiempo. ¿Y él, qué le dijo Jesús? A ver si saben. ¿No se recuerdan? Que le preguntaron. Sí, que eso estaba en la potestad del Padre, exactamente. Entonces, en la potestad del Padre quiere decir que, dice, ustedes no se preocupen por eso, ustedes no tienen que ver con esto, le digo a los discípulos que estaban allí, sino que eso está en la plena potestad del Padre. Entonces, los tiempos y las sazones están en manos de Dios, pero claro, los tiempos y las sazones, pues alguien la tiene que vivir. Si este es el tiempo de restauración de todas las cosas, pues tenemos que vivir ese tiempo. ¿Y quiénes son los que lo viven? Simplemente los que pueden ver, los que pueden participar, los que participan, los que son parte de ese carro de Israel o de lo que es la visión general. Nosotros no podemos en este día quedarnos simplemente como nuestros hermanos en estos 2000 años, simplemente participando de la muerte de Jesús y la resurrección, porque ese fue el pago sobre el pecado, ¿no? El pago que hizo Jesús, el cumplimiento de todo lo que él cumplió de la ley y todo lo que él hizo, lo hizo para mostrar el amor, la dádiva de Dios, el amor inefable de Dios, y para que entonces tuviéramos conciencia que hubo un pago, un rescate por la vida nuestra y por la vida de toda la humanidad. Entonces Jesús murió por todos. Y en la vida la vida que Dios dio a esa humanidad, lo dio a través de un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todo eso lo sabemos. Pero ahora viendo los tiempos y las sazones, hemos visto que también el Señor habló de la restauración de todas las cosas. Por ejemplo, lo mismo la semana pasada que le preguntaron cuando él descendió del monte de la transfiguración y le preguntaron que si Elías había venido. Y él dijo que sí, que Elías había venido. Y que Elías restauraría todas las cosas. Pero Elías va a venir, dijo él. Ya vino, pero va a venir. Y sabemos que Elías fue, le preguntaron a Juan el Bautista por Elías, y Jesús estaba diciendo a los discípulos, en ese momento que bajaron del monte de la transfiguración, le estaba hablando de Elías. Entonces se está diciendo, Elías ya vino, pero Elías vendrá y restaurará todas las cosas. O sea que hay una parte que quedó pendiente y que nosotros no hemos visto que ha ocurrido en estos 2000 años. ¿Por qué? Porque no fueron 2000 años el tiempo exacto de la profecía, sino fue después de 2000 años. Él dijo, hoy y mañana hago milagros, pero al tercer día perfecciono mi obra. Entonces el tercer día, si el mismo Pedro dice, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, pues ha pasado 1000 años, ha pasado 2000 años, y estamos entrando, entonces entramos ya, estamos en el año 2014, por el calendario que tenemos romano, porque en realidad estamos en el 2018 por el calendario que sería el nacimiento de Jesús. O sea, Cristo nació, podemos decir así hasta jocosamente, Cristo nació 4 años antes de Jesús, porque pone el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, que tampoco es el 25 de diciembre, pero bueno, pero ahí está. ¿Por qué? Porque la equivocación la tuvieron los romanos, y ya después
que hicieron mal el cómputo, pues no iban a arreglar todo por tantos años. Así que en la realidad el nacimiento de Jesús fue 4 años antes de donde nosotros marcamos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ah? Bien, entonces la semana pasada vimos que realmente estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas, porque también podemos encontrar que, con lo que dijo Jesús, hoy y mañana hago milagros, pero al tercer día perfecciono mi obra. Estamos entonces en el tercer día, como quiera que lo midamos, 4 años antes, 4 años después, estamos en el 2014, 2018, pero estamos en el tiempo. ¿Ve? Y esto es para nosotros muy importante porque somos parte de un pueblo que está viviendo en este día. Y con nosotros, pues, todos nuestros hermanos de todas las denominaciones, de todos los credos, de todas las doctrinas, que profesan la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la visión. La visión es un hombre, nuestra fe es un hombre. Pero un hombre que el modelo lo vivió Jesús y también fue escrito, la persona que escribió, por ejemplo, el libro de Hebreos, en el capítulo 5, dice que él fue perfeccionado. Cuando dice él fue perfeccionado, ¿ve? A través de, ustedes saben, la vida de Jesús, que fue todo, pero no es que Jesús fuera imperfecto. Los imperfectos somos nosotros en cuanto a experiencia. Él fue perfeccionado, ese nuevo hombre, esa vida que Dios nos ofreció en Cristo Jesús, el día de su resurrección. Esa vida es la que nosotros comenzamos a vivir desde el día que recibimos a Jesús, o pasamos al frente, o tuvimos la experiencia de nacer de nuevo. Entonces nacimos precisamente en la dimensión, o a la dimensión que Dios creó para que nosotros fuésemos llevados a la estatura de ese varón perfecto. Si nosotros tenemos un cristianismo, históricamente usted puede ver qué creen nuestros hermanos, por decir cualquier denominación. Y usted puede ver sus doctrinas, y si en ninguna de sus doctrinas está el que parecernos a Jesús o ser como Él, o manifestación de manifestación de los hijos, pues entonces ellos necesitan entrar en el tiempo de escuchar que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Pero bueno, esta noche tenemos un público acá, no solamente aquí en el salón, sino también por la internet donde estamos transmitiendo, y este público pues simplemente tiene que escuchar, y al escuchar pues puede poner, puede entonces pensar si realmente está dispuesto o ha creído, o si simplemente sabe que tiene que ser transformado, y para ser transformado pues tenemos que ser restaurados. Cuando dice restauración de todas las cosas, el mismo Jesús dijo que viene el tiempo de restaurar todas las cosas, y Elías va a restaurar todas las cosas. ¿Se recuerdan que a Juan el Bautista le preguntaron por 3 cosas acerca de su persona? Le preguntaron si él era el Cristo, y él, ¿qué respondió? Que no era, ¿verdad? ¿Qué más le preguntaron? Le preguntaron que si él era Elías. ¿Y qué dijo él? Ahora se parecía todo a Elías, ¿verdad? Pelo de camello, ¿ve? No había profeta por 400 años, pero parecía todo que era Elías. Y que también le preguntaron que si era el profeta. Y nosotros vamos ahí al capítulo 3, de verso del 19 al 21 del libro de los Hechos, y leemos ahí: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Dios envíe a Jesucristo, el cual el cielo lo tendrá o lo retendrá hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y cuántas veces hemos leído eso? Pero si seguimos leyendo hasta el 21, vemos que también habla de un profeta que se citó, que fue citado a través de Moisés. Moisés citó que vendría un profeta, y que ese profeta tendría que ser oído, porque la persona que no lo oyera será como desarraigado del propósito de Dios. El propósito de Dios del pueblo, dice así. Entonces nosotros pues pensamos todas estas cosas y le preguntamos al Espíritu de Dios si realmente esto es para nosotros o es para la próxima generación.
Y entonces vimos en las clases pasadas que hay una generación que se llama la generación de Cristo, la generación 42. Porque vemos en Mateo 1, en adelante hasta el 17, que viene entonces la generación, que van contando la generación. No por gusto, hay una serie que fulano engendró a fulano ahí, y mengano. Y cuando yo me recuerdo, cuando yo leí eso, cuando primer Nuevo Testamento que yo leía, y es que yo decía, wow, pero ¿para qué pusieron todo esto aquí? Y es que todo tiene sentido, porque son las generaciones contadas hasta la número 42. Pero si usted se fija, entonces usted va contando y la generación hasta Jesús es 41. Y ese verso 17 explica lo del verso 16 y todo lo demás. Dice la generación 42, que es la generación de Cristo. Yo digo que la generación de Cristo no puede estar refiriéndose al Cristo que habitó en Pedro, en Juan, en simplemente a los que recibieron en Pentecostés el Espíritu de Dios, a nuestros padres, a nuestros abuelos que creyeron, que fueron bautizados en el Espíritu, o que creyeron en Jesucristo. No se está refiriendo, se está refiriendo exactamente a una generación en la cual mostrará y tendrán conscientes las personas de que ellos son parte del cuerpo de Jesús que fue perfeccionado y que tiene que experimentar esa perfección hasta poder manifestar al Hijo de Dios, o manifestar lo que es la vida de Dios, para que el mundo crea y el mundo conozca. Entonces podemos ir entonces a Juan 17. Juan 17 dice: Padre, yo quiero que ellos sean uno. La gloria que tú me diste yo se la he dado, para que sean uno. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Entonces ahí tenemos entonces la respuesta, por qué el mundo no ha creído que Jesucristo es el Señor a través de la Iglesia Católica, Iglesia Protestante, nosotros también acá, todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en la restauración del orden que puso Dios. Les voy a dar un ejemplo pequeño de ese orden, que es un orden. El Señor Jesucristo, cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Enseñando esto, o diciendo esto Dios, que no iba a usar más ninguna religión ni más ninguna cosa así como ley y todo, para que nosotros participáramos de lo más excelente. Si vamos al libro de Apocalipsis, vemos que el libro de Apocalipsis está hablando de la culminación de la obra de Dios. ¿Y cuál es la culminación de la obra de Dios? Bueno, que todos lleguemos a la estatura de ser varón perfecto y todos lleguemos a ser uno, los que tienen que ser uno. Si vamos al libro de Apocalipsis, dice que en Apocalipsis capítulo 12, dice que están los vencedores, el hijo varón, para regir con vara de hierro a las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no solamente quiere traer a las naciones el reino, que es algo que les conviene a todas las naciones, sino que simplemente lo hace a través de un cuerpo de muchos miembros, de toda lengua, pueblo y nación, de un sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús, y que es sacado de toda lengua, pueblo y nación. Entonces me dirán, entonces, ¿dónde quedan los ministros? ¿Dónde quedan los sacerdotes? ¿Dónde quedamos todos en particular? Miren, los tiempos y las sazones indican que realmente todos seremos enseñados por Dios, y todos los que estemos viviendo en este tiempo de la generación 42 estamos nosotros expuestos a que Dios nos enseñe. Pero alguien tiene que escuchar, y si nosotros podemos compartir esto con otros hermanos en Cristo Jesús, entonces parece que el espíritu del profeta a la trompeta está funcionando. Y eso es lo que se refería a Jesús cuando habló que Elías vendría para restaurar todas las cosas. ¿Me sigue? Ok. Entonces hasta ahí estamos bien, y gracias a Dios que pudimos adelantar bastante en esto. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿no sabe los demás? Hombre, si tiene alguna pregunta. ¿No? Ahí. Bien, entonces vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo quisiera que... Vamos a ver, Hebreos 10:20. No sé si tendrán ustedes. Si no, yo lo busco acá. Es más cómodo que ustedes lo lean, pero...
Hebreos 10:20 dice que el Señor nos abrió un camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su muerte. Recordemos que a la hora de las 9 de la mañana, allí en la cruz, había un hombre clavado. Y a las 3 de la tarde estábamos todos clavados con Cristo ahí. Toda la humanidad estaba ahí. ¿Ve? Cuando esto ocurrió, pues todos morimos con Cristo. Y todos resucitamos. Pero ¿qué sabemos nosotros de la vida de resurrección? Para nosotros saber de la vida de resurrección tenemos que participar de la voz de Él dentro de nosotros, participar de Él, ¿ve? Y participar de su voluntad. Y yo creo que entonces eso fue lo que dijimos la vez pasada, que el reino, mejor dicho, que sí, que el reino se había establecido en nosotros, ¿ve? Con el detalle de que nosotros se nos abrió una dimensión, la dimensión que es la cuarta dimensión, la dimensión del Espíritu, donde nosotros podemos ver inclusive a Juan el Bautista, Juan el Evangelista, en la isla de Patmos, diciendo, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces la conciencia de que nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, a Dios dentro de nosotros, y que podemos saber la voluntad de Él, la conciencia de Dios dentro de nosotros, pues eso es estar en el Espíritu. Porque escuchamos, nos dice, nos habla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cómo nos ayuda el Espíritu para que no tengamos un accidente o tengamos algo? O simplemente en las cosas más sencillas. Yo he estado manejando como 80 millas ahí, tú sabes, para probar el carro nuevo. Y el Espíritu me ha dicho, detrás de la lomita que va a pasar ahora, hay un policía ahí. Bien sencillo, ¿sí? Y yo tengo entonces que actuar. Bajé entonces mi velocidad, la velocidad que dé. Y efectivamente, cuando paso la loma, digo, ay, gracias Señor, porque me hubiera costado como $200 o más. Entonces, está bien, pero eso es una cosa, parece cosa sencilla, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos ha hablado seriamente? O nos ha hecho soltar lágrimas, o es un Padre para nosotros, es la voz del Padre, es la voz interna de Dios en nosotros. Entonces, esto es lo que realmente nos abrió el Señor Jesucristo y pudimos participar de ello. Ahora, a no tener la iglesia, o nuestro cuerpo, o nuestros amados del año 300, cuando comenzó la Iglesia Católica, porque del 300 del tiempo de Jesús al año 300 no sabemos mucho, lo que Flavio Josefo escribió, pero sí sabemos ahora por todas las cosas y descubrimientos arqueológicos y todo, que existían lugares donde habían comunidades cristianas, y inclusive junto con judíos, los esenios de allá donde descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, ¿se recuerdan? Toda esa serie de cosas, y sabemos más cosas, y sabemos que hubo una persecución también donde la Iglesia Católica pues eliminó todo lo que no era católico, aunque fuera cristiano, y todas esas cosas. Pero bueno, nosotros no sabemos lo que pensaron nuestros familiares pasados, que nos enseñaron lo menos el catecismo, nos enseñaron a tener respeto a Dios y todo, pero Dios ha estado en todo esto. No crean que es que el hombre ha ganado a Dios. La Escritura dice que la mujer fue llevada al desierto, capítulo 12, por la gran águila, y fue para ser sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, para que entonces dice que fue perseguida por la serpiente soltó agua como para inundar o para destruir la iglesia, pero dice que la mujer o la iglesia, la tierra tomó el agua y ayudó a la mujer. Y esto es lo que ha pasado por 2000 años. En la historia de nuestro cristianismo, pues, ha habido una lucha grande entre todos los poderes para destruir el nombre de Jesucristo, pero no han podido. Y más sin embargo, la parte de la tierra, que es lo que corresponde a toda la humanidad y también a la humanidad de los cristianos, la vida física de los cristianos, pues ha habido muchas historias que para entrar en todo esto, pues, tendríamos que pasarnos 2 y 3 y una semana estudiando todo lo que es nuestra historia religiosa. Los que han podido estudiar un poquito, los que tienen una noción de todo lo que ha pasado en todos estos 2000 años, pues saben que no ha sido fácil, pero sí el nombre de Jesucristo se ha perpetuado
Todos podemos tener en este día ejemplos de la vida de Madame Guyon, por ejemplo, en 1630 en adelante. Podemos tener otros que fueron unos sacerdotes católicos tremendos. Tenemos los nombres ahí, tenemos la historia de cómo ellos escucharon a Dios dentro de ellos, cómo participaron del Espíritu de Dios y cómo también aportaron para que la visión siguiera, para que la otra parte que no se ha cumplido de la resurrección de Jesucristo hasta la manifestación fuera un instrumento para que nosotros pudiéramos tener ese testimonio. Tenemos Billinger, por ejemplo, que en 1830 pues hace toda la historia de todo lo que vio Abraham en los cielos, el zodíaco, donde están todas las casas, donde está el león de la tribu de Judá, donde está la mujer en estado, una virgen, Virgo, con una ramita, un retoño en su mano, y todos los sufrimientos y la gloria de Jesucristo, todo en los cielos. Porque los antiguos veían cosas y tuvieron la oportunidad, como sobre todo el tiempo de Daniel, que dejó establecido aquellas personas que vieron la estrella. Es que no vieron una estrella y dijeron, esto es lo que dijo Daniel, que es la estrella es que el cielo hablaba. Y como las cosas vienen de los cielos a la tierra, bueno, ahora no podemos ver ni siquiera las estrellas aquí, ¿no? Pero si nos vamos a More Ranch, o un lugar oscuro, pues podemos ver la Vía Láctea y podemos ver todas ese zodíaco que los antiguos, eso viene del tiempo de allá de Mesopotamia, donde todos le pusieron el nombre y todo, pero eso está hablando de todo lo que Dios tiene destinado para la tierra. Y en esos descendientes de ese Daniel, pues vieron todo aquello, y cuando vieron, el cielo le habló. ¿Y qué decía el cielo? La estrella, o las estrellas decían que nacería, y ellos cuando los cielos hablaron, cuando dijeron nace o nació el niño, entonces fueron a buscarlo. Y por eso es que nosotros podemos participar en este día de aquello que tal vez no sepamos, históricamente, pero tenemos la oportunidad de que el Señor nos enseñe y que participemos de la dimensión del Espíritu donde Él habla, Él se escucha y se puede ver. Ese es el camino nuevo que Él abrió. Hebreos 10:20 dice que, no sé si pueden leerlo, por favor. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él... El camino nuevo y vivo. Que Él nos ha abierto... Que Él nos ha abierto a través de qué? De la cortina. Del velo, de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo. A través de su cuerpo. Entonces, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. ¿Okay? Nosotros tenemos un velo también. Hace un ratito me decía la hermana Rosario que ella no había visto los ángeles, pero los había sentido. Y por la mañana, pues, vimos que una hermana Alma trajo una visión de lo que Dios le estaba dando. ¿Dónde lo estaba viendo ella? Detrás del velo. No había nada velado para ella. Y después cuando alguien trae una profecía, lo que está hablando, la profecía es lo que ve. A veces es tan rápido lo que tú estás viendo que estás contándole, estás diciéndole tan rápido que bueno, es algo maravilloso. Y usted no ha profetizado. Si ha profetizado, lo puedes entender lo que te estoy diciendo. Entonces hay una dimensión, hay una profundidad, por así decirlo, una dimensión del espíritu, donde en nuestro espíritu es donde nosotros escuchamos, en nuestro espíritu es donde nosotros vemos, en nuestro espíritu es donde nosotros podemos saber la voluntad de Dios. San Pablo le dijo que le dieron una palabra y le dijo: el Señor te escogió para que, está en el libro de los Hechos, para que veas, para que sepas la voluntad de Dios. Te escogió para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Y yo creo que si San Pablo
escribió esto y para esto él entendió que Dios lo llamó, pues también podemos entender que San Pablo pedía que él seguía blanco al premio supremo llamamiento. Él quería que se desarrollara todo lo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía en sus manos los instrumentos para que esto ocurriera. Y la iglesia de este milenio, pues está escuchando lo que San Pablo tenía. Y díganme cuántos de nosotros podemos decir, tenemos esto, tenemos esa dimensión abierta. Podemos escuchar lo que Dios habla, podemos saber su voluntad, podemos ver a Jesús. Y si San Pablo dijo, yo prosigo al blanco, al premio de supremo llamamiento, y yo tengo una corona, pero no es que yo la he alcanzado, yo soy perfecto, pero no lo he alcanzado. Pues, nosotros todos somos perfectos en Cristo Jesús, pero en experiencia no. O sea, ahí está donde está todo el instrumento para nosotros poder ser edificados. Si nosotros, tanto personalmente como corporalmente como iglesia, podemos nosotros entrar a participar de esto que es tan sencillo para la gente del primer siglo, la del segundo siglo, el tercer siglo, pero no tan sencillo para la gente católica a partir de Constantino. ¿Por qué? Porque todo eso no se abrió más. Ok, un ejemplo entre paréntesis que voy a darle. Cuando estuve en Israel, mi cuñada me dijo que si nosotros tomábamos aquí la cena. Yo le dije que no. Entonces me dijo, es que eso es una ordenanza. De todas las veces que tomara el pan y comiera la muerte del Señor anunciada hasta que venga. Yo no quise hablar más nada. Al fin y al cabo, cuando estábamos en el Monte de la Calavera y aquello donde está bajo la jurisdicción de los ingleses, pues allí nos dieron un lugarcito para tener la cena. Y los 32 que estábamos allí, pues bueno, yo dirigí lo de la cena y los dos pastores, que eran un muchacho de Miami y hermano Jorge, pues entonces también lo debo participar. Yo simplemente lo guié, porque estaba ahí y expliqué algunas cosas que la gente no sabe. Lo que Jesucristo enseñó a los discípulos está escrito, pero no lo ven. Él dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Entonces, ¿qué es lo que estaba estableciendo Jesucristo? Estaba estableciendo que en nuestro espíritu es donde nosotros podemos comer, es de donde nosotros podemos alimentarnos. Y que precisamente el pan, ¿no se recuerdan el camino de Emaús cuando él partió el pan? Que ellos se dieron cuenta, porque ellos sabían. Porque cuando partió el pan, el Espíritu le revela y se desaparece de la vista. Entonces participamos de un Cristo que no es un pedazo de pan. En la Iglesia Católica, por ejemplo, la hostia es una consustanciación y consustanciación, lo que fueran las palabras esas. ¿Ve? Y entonces quiere decir que ellos creen que ahí está Cristo metido ahí. Y usted lo come y come a Cristo. ¿Ve? Pero no es eso lo que enseñó Jesús. Enseñó Jesús que partir el pan es precisamente compartir a Él, compartir toda esa riqueza que nosotros tenemos para alimentar, y que esa es la riqueza que usaba San Pablo, usaban los discípulos, usaban todos. Entonces imagínense, ¿qué hacemos nosotros cortando un pedazo de pan y tomando una copa que no va a transformarnos en hacer nada? Yo le dije a ella, en la copa no transforma a nadie, se lo dije a los hermanos que estaban ahí todos, de distintas iglesias que venían, de la iglesia Asamblea, de Dios, de hasta dos personas que eran católicas. Entonces yo le dije, nada de eso transforma. Nosotros podemos estar 20 años, 50 años, toda la vida nuestra comiendo un pedacito de pan y tomando una copa y no va a pasar nada. ¿Sí? Y si hay algún cambio es porque una persona pues se humilla y quiere, usted sabe, es una cosa independiente. Pero realmente lo que estableció Jesucristo son cosas de valores eternos y que no se han usado. Era más fácil que la Iglesia Católica enseñara que el cura se toma el vino y le reparte la hostia, y en la Iglesia Evangélica, que es la hijita de la Iglesia Católica, pues hace lo mismo. Pero nosotros no es que estamos diciendo que no está correcto hacerlo, sino que no nos beneficia para nada. Mas, sin embargo, cuando enseñamos que partimos el pan con qué cosa es partir el pan, ahí lo dice bien, en la Escritura dice que es partir el pan, ir a visitar a los enfermos,
participar, de enseñar, bendecir a otros y ayudarles. No dijo Jesús que si le dieran un vaso de agua a una persona, un vaso de leche, a mí me lo das. ¿Y cuándo te hicimos a ti, Señor? Que le preguntaron, todas las veces que tú le diste esto a alguien. Las enseñanzas de Jesús son claras. Se lo estamos dando a Jesús. En la Escritura, Jesús, cuando vino Juan el Bautista, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vino Jesús dijo lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en todas partes. Pero el velo está puesto. Y si el velo está puesto en nuestros corazones, pues no hay entonces el poder participar del reino. Si yo participo de su voz, participo de su persona, como hijo de Dios, soy hermano de Jesucristo, como hijo de Dios, soy hijo de mi Padre, el Padre del Señor Jesucristo. Padre, tú en mí y yo en ellos. Así lo dijo Jesús en el capítulo 17. Entonces participamos de una realidad que Jesús abrió, el camino nuevo y vivo para nosotros, y esto es la base para nosotros poder ser restaurados. ¿Restaurados a qué? Restaurados a lo que perdimos, porque todo aquello lo estableció Jesús y lo vivió el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, pero a partir del cuarto siglo, de Constantino en adelante, la Iglesia Romana, pues no creo que lo haya vivido, porque no aparecen en las doctrinas ni católicas ni protestantes. O sea, estamos en tiempo donde el único que puede confirmarnos que estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas y que su obra es verdad, es cierta y es real, es participando de su persona. Y su persona está completamente al alcance nuestro. ¿Que hay velo? Sí, tenemos mucho velo. Pero cuando adoramos al Señor, el velo como se desaparece. Y entonces por eso es que cuando viene la adoración, en la práctica lo vemos, donde hay personas que tienen visiones, tienen revelaciones, tienen palabras proféticas, participamos entonces de aquello que está ocurriendo en nuestro espíritu. Esto es básico para todo. ¿Pregunta? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Está muy serio. ¿Cuánto es un tiempo de otro tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un tiempo y otro tiempo? ¿Qué es tiempo y tiempo y medio? Tiempo. Es una medida indefinida. En la numerología, entonces sería lo tienen meses, lo tienen días y lo tienen tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, si tú vaya, lo que yo más puedo entender, si usted tiene algún otro entendimiento me dice, pero tiempo es 1000, tiempos es 2000 y la mitad de un tiempo, ¿ve? La mitad de 1000. Entonces son 3 años y medio. Es la forma de ocultar las cosas, ¿ve? Dentro de la misma escritura y de los misterios que Dios tiene ahí. Y eso, pues, si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, Señor, pues enséñanos, porque esto es un tiempo indefinido. Sabemos que el ministerio de Jesús, y eso no es casualidad, que contó de 3 años y medio también. Así que, ¿ve? No sé si... Bueno, nos hace falta una revelación, pero el Señor nos va a dar y nos está dando las revelaciones que nos puedan servir de algo. Conocimiento, sí, hacemos con conocimiento bastante, ¿no? Porque podemos ayudar en cuanto a la verdad, pero realmente la escritura es una letra y lo que la gente entiende es lo que ha enseñado como doctrina, lo que ha entendido. Pero lo que el Espíritu le da vida, le da revelación y es revelado a través del Espíritu, es lo que nosotros podemos entender como verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, 8:32 de Juan. Ahí está bien claro que la verdad es una sola. Yo soy la verdad, es la verdad. No puede haber dos verdades. O sea, hay muchas verdades, pero una verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, pues, es nuestro andar. La verdad es lo que entendemos en la mente
y la vida lo que nosotros hacemos. ¿Okay? Si hasta ahí hemos llegado, pues Hebreos 10:20 sabemos que es un camino nuevo y vivo, y pues hay que vivirlo. Bien, el hecho de que estemos todavía vivos, ¿verdad? No importa la edad que tengamos, 100 años, no hay nadie de 100 aquí, ¿ves? De 20 años, de 30, de 10, estamos en el tiempo de restaurar todas las cosas, y ese tiempo de restaurar todas las cosas es el tiempo donde todo se tiene que ajustar. Decía en la mañana que tenemos un reloj, o tengo un reloj acá, y este reloj pues tiene algunas funciones, o tiene todas las funciones que se creó así, pero hay uno o dos que no funcionan. No me da los segundos, no me da los minutos. ¿Qué tengo que hacer? Restaurarlo. Entonces, ¿cómo lo tendré que llevar entonces a un experto que pueda entonces ponérmelo al día? Quiere decir, que me lo lleve a que me restaure como fue desde el principio. Entonces, el Señor Jesucristo introdujo en nosotros un hombre nuevo. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos todo. Pero todo no lo estamos viviendo, ni lo hemos vivido. Los tiempos y las sazones han estado en la mano del Padre. Y ahora el Padre revela a través de su Santo Espíritu que estamos en el tiempo de restaurar todas las cosas. Entonces, ¿qué más nos queda? Probar y que Él nos confirme. Si podemos escucharle, porque el oído nuestro está en nuestro espíritu, ¿ve? No dice así en el mensaje a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que si hay gente con oídos para oír, hay gente que tampoco no tienen oídos para oír. ¿Ve? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Todos podemos estar en el Espíritu. En el día del Señor, sí, en su día, en su vida. Ese es el día del Señor, una vida eterna. Me recuerdo que Salomón dijo algo muy interesante en capítulo 3, y lo hemos usado mucho en las clases, en cuanto al tiempo. Nosotros, el tiempo nuestro es lineal para nosotros. Tú me hablas del año 1959 y yo me voy linealmente hasta allá. ¡Pam! Me hablas del 2001 y me voy al 2001. Pero tú me hablas del 2050 y entonces yo, no, el 2050, imagínate. Deja sacar cuenta, tengo tanto, me faltan tanto. Ah, no, ya no estoy aquí. ¿Ve? Entonces esa es la mentalidad. Pero Salomón dice algo muy interesante, que dice, tenemos un presente continuo. Y dice, lo que es, ya fue. Y lo que será, ya es. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿por qué pone restaura ahí lo que pasó? No nos damos cuenta que lo que ha hecho Salomón es poner un círculo completo. Entonces, Él está revelando la eternidad, porque también le dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y el hombre no entiende. Entonces, tenemos necesidad de que sea el Espíritu de Dios que nos dé la información, y que nosotros podamos participar de toda esa virtud, de todo ese poder, y de todo lo que ni aún la gente, mira que hay teorías de acá, hay teorías de allá, y la teoría de la relatividad para que el tiempo en otros planetas, en otros lugares, toda esa serie de cosas. Pero más sin embargo, no, a lo mejor él fue muy, muy honesto de saber que no lo entendía. Pero Jesús dijo, más que Salomón aquí en este lugar. Entonces, el Señor Jesucristo, en su Santo Espíritu, me puede enseñar que nosotros somos eternos. Y que la pérdida del cuerpo no significa que se pierde esa eternidad. Y tú puedes encontrar en muchos lugares escritos. Pero lo que es más difícil aún es entender o participar de esa eternidad. Y si tú participas de esa eternidad, tienes entonces la visión. ¿Y la visión qué cosa es? Un hombre eterno. Un hombre que pone a todos los enemigos debajo de los pies. Viene el apóstol Pablo y le escribe a los Corintios. Y en Corintios 15 le dice, les voy a decir un misterio. ¿Ve? Les voy a decir, todos seremos transformados. Pero les voy a decir un misterio. No todos moriremos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, yo voy a ir para que
que mi cuerpo, tú sabes, con todas mis deficiencias, que todas mis debilidades y todas mis cosas, sea eterno en esa circunstancia. No. El último enemigo que es puesto debajo de los pies, pero los demás es la muerte, ¿no? Pero los demás enemigos, quiere decir que si San Pablo dice, y está escrito, que todos seremos transformados, entonces imagínate, no podemos entonces entender una eternidad sin transformación. Y ahí entonces decimos, bueno, realmente necesito restauración. ¿Quién no necesita restauración? Si no es un problema del cuerpo, es un problema del alma, es un problema del espíritu, pero todo lo que somos nosotros en la conciencia de un hijo de Dios está en manos del Señor y dispuesto a ser transformado si es que nosotros escuchamos y queremos. ¿Por qué? Porque los tiempos y las zonas me dicen que estamos en la generación 42 y espérate, que aún todavía el Señor dijo, los tiempos se acortarán, el tiempo se acortará. Y vimos que el tiempo podía acortarse. ¿Cómo? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos la batalla de Josué, vemos en el Nuevo Testamento, en el libro que casi un día no se puso el sol, quiere decir que pasó 12 días, o sea, 2 días, y entonces casi 2 días del día. Estoy hablando de día a día. Tú sabes que el día de nosotros tiene 24 horas, ¿ok? Pero en la Escritura dice que el mismo Jesús dice, el día tiene 12 horas. Mientras dura la luz, yo estoy trabajando. Entonces dice que Josué no se puso el sol casi un día. ¿Ok? Un día es 12 horas y 12 horas. Ese es el misterio. Por eso la Biblia tiene cosas enredadas, porque no todo el mundo le va a ganar a Dios de saber los misterios. Es lo que le repito. Viene en el libro, lo revele mejor dicho, viene en el libro de Apocalipsis y se ve que hubo media hora de silencio. Si nosotros vemos que cuánto es media hora de silencio y vemos en el reloj de sombra y en el reloj de sol de la antigüedad, nos damos cuenta que esa media hora tiene un valor. Y esa media hora pues son 42 años, 40 años, 42 años. Pero entonces dice Jesús, bueno, el tiempo se acortará por causa de los escogidos. ¿Cuánto se va a cortar? Nos vamos a la historia de aquel rey que la sombra, ¿te acuerdas? Que se adelantó y se atrasó a Isaías. Y entonces podemos ver que realmente fueron 28 años la diferencia entre esto de la sombra. No entro en detalle porque eso tenemos el libro y si usted lo quiere, lo buscamos. ¿Ok? Y yo le di los papeles, las hojitas, le di de todo lo más importante del libro, porque el libro no trata de convencer a nadie, sino de resolver un asunto que está escondido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y escondido, tú me entiendes, para que la gente que no le interesa, pues no le va a revelar Dios al que no le interesa. Pero si usted está interesado, esto y mucho más está a tu disposición. Todo es nuestro y es parte de lo que Dios quiere hacer. Ok, me queda entonces un poquito de tiempo. Nos podemos ir por un lado y por el otro. Bueno, yo creo que entonces lo que hago es contarles algo muy interesante. Íbamos en el bosque, nos llevaba hacia la parte donde nace el río Jordán. Está en la parte de Siria a la derecha y la parte del Líbano a la izquierda. Toda aquella zona perteneció antes de la guerra del 67, pertenecía a los sirios. Los sirios tiraban, siempre estaban ahí al valle donde estaba la parte de los Israel, pues hacían atrocidades, incursiones, mataban gente. Y entonces cuando íbamos para allá, vimos que era un tramo largo. Y entonces estábamos hablando de que el guía de nosotros, ¿ve?, nos dice que el lugar de la transfiguración es el Monte Tabor. Y yo le dije a Tere, mira, yo en las clases que yo tengo y todo, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces vimos que era bastante largo. Y entonces ella me hizo una pregunta. Me dijo, ¿cómo es que el Señor iba a llegar caminando hasta aquí? Entonces cuando entramos allí en ese lugar, nos sentamos así, entonces él explica, un lugar donde salen manantiales, donde nos explicó los 2 ríos que vienen,
y entra para formar el Jordán. Y es el lugar donde está un monte muy grande que se llama el Monte Hermón. Detrás del montecito donde estamos nosotros, o sea que estamos en las faldas, podríamos decir, de aquel monte, de toda la extensión aquella. Y entonces pues él explicó que hasta ahí fueron todos los discípulos con el Señor Jesús. ¡Wow! Cuando yo escuché eso, todavía se me abrió más el entendimiento. Yo no sé cómo lo harían, cuántos días serían, si fue en el poder del Espíritu, no sé, porque en el mar dijo, pasemos al otro lado, y al momento estaba en el otro lado. Entonces habían cosas que Jesús enseñó y que los discípulos sabían y que nosotros no sabemos, ni siquiera porque están escritas. Pero hasta allí llegaron. Si fue a pie y no pasó, y tuvieron que hacerlo por 3 días, por 4, por 5, yo creo que más. Porque no son 4 cuadras. Era más de 1 hora desde que estábamos en Galilea. Y ustedes pueden verlo atrás del mar de Galilea, arriba, la puntita donde ven desde donde está allá. ¿Sí? Y ahí parece que estamos ahí. ¿Sí? En un momentito, pero es un tramo largo. Y entonces, pues estando allí, pues vimos que aquel lugar fue un lugar muy, muy gentil, donde los poderes tremendos espirituales estaban funcionando allí, donde funcionaba el dios Pan, que es ese dios que ustedes saben que tiene cuerpo de chivo, de cabra, tú sabes, de macho cabrío, y entonces tiene tiene y persigue a las mujeres y toda esa serie de cosas. Y ahí llevaban entonces la gente de todos esos gentiles, toda esa gente que vivía en esa zona, desde que entraron ahí a poseer toda la tierra prometida, toda esa gente eran muy, muy dados a buscar favores de los dioses y todo. Y vimos ahí una parte, una cueva donde se llevaban las víctimas, inclusive víctimas humanas. No entró mucho en detalle el guía porque es una cosa cruel, pero es así. Y ahí entonces tenían un tipo de sacerdocio imaginemos que es la sede de lo más diabólico. Y ese fue el lugar donde comenzó la muerte a descender por el río Jordán. El río Jordán es el río de muerte. De la entrada de la salida de 520 metros por arriba del nivel del mar hasta el mar de Galilea, y entrando entonces el Jordán sigue después del mar de Galilea hasta el mar Muerto, son 392 metros por debajo del nivel del mar. O sea que es un río que es bien bajo. Y ese es el río de muerte que nosotros vemos que la vida de Jesucristo se desarrolló. Esa es la visión. Esa es la visión de Habacuc. Ese es el camino del carruaje de Israel. Y esa es para nosotros la victoria, porque Jesucristo le dijo al mismo Juan no quería bautizarlo. Él le dijo, tenemos que cumplir toda justicia. Entonces, Juan cumplió la justicia. Tenía que bautizar a Jesús. Y Jesús cumplió la justicia. Desde ese día nosotros caminamos juntos ese Jordán. Detrás del velo nuestro tenemos que ver que caminamos con Jesús. Me decía un pastor que conozco, que la primera vez que escuché esto, lo escuché en Georgia hace muchos años, más de 20, 30 años. Y él decía que cuando Jesús se iba a bautizar, él le dijo, Juan, espérate. Y salió entonces corriendo y chapoteando hasta que llegó a Jesús, se aguantó ahí sobre Jesús. Te digo esto para que puedas entender lo que quiero decir. Entonces dice, ok Juan, dale. Entonces él fue bautizado con Jesús. Nosotros, si fuimos clavados en la cruz con Jesús y resucitamos con Jesús, también fuimos allí. La justicia nuestra se contó allí desde el día. Esos fueron los parajes y todos los lugares donde Jesús caminó. Vivió, caminó. Y fuimos con él y no vivíamos. Yo no era nacido cuando eso pasó. Era otro tiempo. Yo sé de mi tiempo de que tengo conciencia. Pero saber de que yo estuve con Cristo y que esa fue la justicia que Él ganó para mí
y que Él clavó completamente toda mi vieja vida en la cruz para que participe de lo más excelente, para que participe del velo que no tengo que batallar nada para participar de Él, como Él mismo participaba, como Él mismo veía, como el mismo Eliseo veía, después de tener la experiencia, y le dijo a aquel criado, Dios, ábrele los ojos al criado para que vea para que vea la realidad que estamos viviendo. Y vio al criado cantidad de ángeles, de ejércitos que estaban allí, que no se veían. ¿Cuántas y cuántas cosas no vemos? Si no vemos lo que el Señor quiere mostrar, que es Él mismo dentro de Él, para que yo pueda ser llevado a la imagen de Él, ¿ve? Si no veo la revelación de Jesucristo, si no oigo la voz de su boca, si no sé su voluntad, todo eso y más es lo que el Señor en este día está restaurando y quiere restaurar en nosotros. Cuando estuvimos allí en ese monte, yo me recordé que tenía una clase en el Salmo 133 y yo quiero leerlo antes de terminar. Se me he pasado 5 minutos, pero ustedes me perdonan. No, todavía no, estamos bien en tiempo. Ok. El Salmo 133. Cuando yo di esta clase y la subí en YouTube, yo sé que las personas que la escucharon y los que no la escucharon, que me hicieron comentarios. Y los que no la escucharon, dijeron, el monte de Sión no es el monte Hermón. Sión es un monte y Hermón es otro. Quiere decir que no vieron, no escucharon en la clase, porque yo no estoy diciendo, yo puse así en la clase, el monte Hermón es el monte de Sión. Si usted ve un monte natural, yo no estaba viendo cuando estábamos allí con el guía, y que allí cuando salió el comienzo del mar del río Jordán, cuando estábamos allí en la falda de aquel monte grande, que se extendía más allá, y que por supuesto donde estábamos no veíamos el pico que está nevado. ¿Ve? Y entonces cuando estábamos allí, yo me di cuenta, ¿ve?, que ahí fue donde, ahora no estaba en la clase, ahora mis pies estaban pisando allí, ahora la conciencia de Cristo en mí, y ahora estaba yo asombradísimo de lo que había recorrido y lo que estaba pasando allí. Y vi detrás de todo mi velo, vi clarito cómo el Señor cogió a estos 3 discípulos y se fue solito con ellos allá. Porque el guía nos dio muchas cosas interesantes, de que ahí fue el lugar que Jesús dijo esto a los discípulos, que dijo esto sobre las piedras, porque está lleno de piedras. Todo Israel está lleno de piedras, pero en especial allí habían piedras muy especiales, ¿ve? Y él dijo estas cosas allí. El caso fue que en ese monte el Señor lleva todo su trabajo de todo el Jordán, y entonces en ese monte dice que su rostro comenzó a brillar, y entonces toda su vestidura, y aparecieron Elías y Moisés hablando de su partida. Quiere decir que ya el trabajo de justicia estaba hecho. Todo su trabajo en ese río de muerte que termina en el mar muerto, que es el mar de la humanidad, todo ese trabajo es el plan que Dios tenía para traer un hombre, y para que ese hombre fuera en la base y fuera el modelo para transformar a toda la humanidad, empezando por la iglesia, que tiene que ser transformada. Mira, fue un momento emocionante. Yo tengo la foto y creo que si podemos ponerla ahí, si podemos hablar un poquito más de estas cosas, pero sí quisiera leer el Salmo 133 y vamos a ver los 2 nombres en uno solo. Y yo quiero que tú lo leas para que veas algo más detrás de las letras, y algo más detrás de lo que yo vi en el field, o sea, en el campo, ahí donde están, y que tú veas detrás del velo que los lugares físicos de Palestina y del mundo, de donde quiera, pueden tener la tipología, pueden darnos el tipo de algo, pero tenemos que en esos lugares ver, como los discípulos vieron, algo más detrás del velo. Y si nosotros en este día vemos a Monte de Sión, y vemos a Monte Hermón,
y no podemos ver lo que hay detrás del velo, vamos a ver entonces el monte de ahí donde los judíos quieren hacer un templo porque no se pueden hacer el templo. Y vamos a ver aquí donde estaba el rey Pan, el dios Pan. Y vamos a ver entonces que sale de ahí Jordán. ¿Ve? Aunque le podemos añadir cualquier revelación, no es lo que Dios quiere, no es participar de lo que está detrás del velo. Lo que está detrás del velo lo estamos participando y no nos hemos dado cuenta por toda nuestra vida. Toda mi vida que en Cristo Jesús he estado participando de eso y no me he dado cuenta. ¿Ve? Nosotros pues estamos en el tiempo de que podamos hacerlo. ¿Ya lo tienen? Salmo 133. ¿Lo podemos leer? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan En armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, La barba de Aarón. hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Es como rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Cuántos montes está nombrando ahí? Hermón y el monte de Sión. Porque, ¿qué tú ves en el monte de Sión? El monte Hermón que yo vi, o que yo puedo ver en Google, o el monte de Sión del templo. ¿Qué vemos allí? Vemos que el monte está hablando de un estado espiritual. El monte de Sión, sabemos que, dice Hebreo, nos hemos acercado al monte de Sión, a la multitud de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la sangre de Jesús que clama mejor que la de Abel, al Dios. Los montes de Sion, o sea que son más que Bueno, dice los montes ahí, pero es el monte de Sión. Bueno, supongamos que el autor de esa Biblia te diga los montes. ¿Qué dice tu Biblia, Carlita? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ajá. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba De Aarón. de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío De Hermón. de Hermón. Entonces, el monte de Sión, el monte de Hermón, son dos lugares físicos. Ahora están bajo Israel. ¿Ve? Una parte del monte, no toda. En aquel tiempo, pues, ahí estaba. Y entonces la Escritura, si no vemos algo más detrás de la Escritura, estamos en velo. Si no vemos algo más de lo que nosotros si leemos, mira Jerusalén, mira el monte de Sión, y cuando yo leo Hebreo, dice, nos hemos acercado al monte de Sión, yo no estoy pensando en el monte de Sión, un montecito que no es tan grande, ¿no? Es un monte limitado. Cuando leo el monte de los olivos, es un montecito chiquito. Y cada cosa, si yo no tengo la capacidad del Espíritu de ver lo que el Señor abrió para nosotros, lo que la gente del primer siglo vivió, lo que nosotros no hemos vivido por 2000 años en nuestro cristianismo, entonces soy candidato a que el Señor me restaure, y todavía mucho más de lo que yo pienso. Pero por eso estoy diciendo estas cosas. Lo que vemos, lo vemos a través del Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu de Dios no hay velo, porque eso lo ganó Jesús para nosotros. Y es la única forma que nosotros podemos adelantar, y que es la única forma que podemos en este día alcanzar lo que es nuestra eternidad, que está puesta dentro de nosotros. Esa es la eternidad que hablaba nuestro hermano Salomón. Ajá. Bien, entonces tenemos el Salmo 124, eso lo digo para que lo lean, ¿ve? Y tenemos entonces en 2 de Pedro 1, 16, 18, para terminar con el monte a ver si ustedes pueden leer ahí, primera, 2 de Pedro 1, del 16 y 18.
¿Ven pensando alguna pregunta? No, no tienen ninguna pregunta, pero sí. No les den pena. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, Ajá. sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ese es el día de la transfiguración. La transfiguración. Tengo ahí la transfiguración. Okay. Y lo importante de esto es que nosotros debemos escucharle a él. Está puesto ahí para que le escuchemos. Es una realidad que está detrás del velo en nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Vieron al Señor, su rostro resplandecer, sus vestiduras resplandecientes. Aparecieron Elías y vino entonces Elías y Moisés y vino la magnífica voz. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. A él oíste. Entonces dígame si no tenemos necesidad de restauración. Si en este mes pasado tú no oíste al Señor una vez nada más, necesitas restauración. Si lo oíste 5 veces, necesitas restauración. Si lo oíste 1000 veces, necesitas restauración. ¿Por qué? Porque también tienes que verlo. Sí. ¿Ve? ¿Y también qué? Y también tienes que saber su voluntad. Si en lo más sencillo que saber su voluntad, tantos y tantos hermanos amados, muy amados, mejores que nosotros, ¿ve? No saben que tienen que ser restaurados, que tiene que restaurarse el altar, que es lo que podemos medir, el templo. No es el templo nuevo que quieren hacer los judíos, no es el templo de la Iglesia Visión y Restauración, de esta casa, es el templo vivo. Entramos nosotros en la vida y en la eternidad de Jesucristo con sus propósitos. ¿Ve? Yo no sé, nuestros abuelos que tenían también la fe, hasta dónde pudieron ver, hasta dónde, pero de lo que Dios les dio a vivir, ellos lo vivieron. Pero qué bueno saber que en este tiempo Dios nos ha dado a vivir algo más excelente. Sí. Y que el libro de Apocalipsis no es para nosotros simplemente un libro de miedo y de temor, porque la gente ni se mete ahí por el miedo, sino es un libro para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un libro donde podemos participar de todos los símbolos y todas aquellas cosas, entendiéndolo, participando de ello. Porque es un libro vedado para los que no tienen oídos para oír. Entonces, ojalá que podamos nosotros todos participar de esto más excelente y poder hacer partícipe a otros de esta gran bendición. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No crea que se van a encontrar personas que van a decir, tú estás loco. Sí, porque está escrito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y pues usted sabe toda la profecía. Si no hay más preguntas, terminamos. Pero es interesante, no sé si la clase la pueden buscar por ahí, pero vamos a terminar con el Mateo 17:1, ustedes, el más cerca, y Salmo 24, que tiene que ver con todo esto. 17:1. Sí. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ok, dice San Pablo en capítulo 6, 2 Corintios 6, 2 Corintios 5, del 1 al 6, dice San Pablo que él no quiere ser desvestido, él quiere ser revestido del hombre nuevo. Y esa vestidura es el hombre de luz que vimos en Jesús, que vimos en Elías, o que vimos a través del Espíritu de Dios en la Escritura, y que vimos en el monte donde nosotros podemos a cara descubierta, como en un espejo, ver la gloria de Dios. Si no lo vemos,
O si no, no podemos participar de eso, pues oremos y digamos al Señor que nos dé. Que así como podemos ver en el mapa el monte de Sión y ver que es algo más que es un montecito chiquito ahí, pero que es un monte donde hay millones de nuestros hermanos que están esperando que haya una generación la cual pueda cumplir todas estas cosas, porque está escrito también en el capítulo 11, del verso 39 del libro de Hebreos, donde dice que estos no recibieron, los héroes de la fe no recibieron lo prometido. Pero Dios guardó algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ellos nos están mirando, la nube de testigos está, y todos nosotros aquí perdiendo tiempo en otras cosas, en todo, si no es política, es esto, lo otro, sin ver lo que Dios nos abrió. Entonces por eso tenemos necesidad. No estamos criticando a nadie, sino que estamos exhortando para que usted busque lo más excelente y se cuente como parte de ese monte de Sión. Si ahí está mi hermano del monte de Sión, nuestros hermanos, nuestros padres están en el monte de Sión, son los espíritus de los justos hechos perfectos, tú eres también un espíritu de un justo hecho perfecto. Lo que ellos están en la dimensión, cuarta dimensión del espíritu o quinta, y nosotros tres estamos en esta tercera dimensión, donde medimos el tiempo, donde de algo tenemos que hacer esto, de algo que morirse, y todas esas cosas que decimos y que nos han contado nuestros antepasados y que llegaron a nosotros y seguimos contándolo a nuestros hijos. No es tiempo de alcanzar algo más excelente, y yo creo que el Señor nos ha puesto en bandeja delante de nosotros, y no perdamos el tiempo. El tiempo no se puede perder porque es muy precioso. Amén. Bueno, yo creo que después seguimos adelante. Tenemos muchas más cosas. Y lo último quiero decir del mar Muerto. Una de las cosas que más me impresionó es los torrentes. Hay un torrente que se llama el torrente de Cedrón, que cuando llueve en Jerusalén, en el monte de Sión, comienza a bajar toda esa agua, y es una cosa tremenda. ¿Se recuerdan en el tiempo de Elías, que le dijo a Acab, corre porque se inunda? Mira, son torrentes de agua dulce que bajan al mar. Pero en ese mar muerto, el mar de la humanidad, que está representando el mar de la humanidad, el Espíritu me habló allí y me dijo, ese es el mar de la humanidad. Ese río de muerte que tiene todos. Ese río de muerte donde Jesús venció todo completamente y llevó nuestra vida. Nuestro Dios no es Dios de muertos. Nuestros parientes, nuestras amistades, la gente que está en el monte de Sión están vivos. Lo que pasa es que no los vemos. Si nosotros nos contamos en este día, podemos ver que ese mar, en lo natural, está saturándose de agua que está saliendo de abajo. Se están hundiendo en la falla muchas cosas. Regiones de la parte de Jordania se están hundiendo por las fallas geológicas. Y están surgiendo aguas que no saben de dónde vienen, dulces. Y usted puede ver las manchas. Hace 2 años, cuando fue Tere, no se veía eso, no. Pero ahora está. O sea, ¿qué me está diciendo? Vaya, lo físico ahí, que en el mar, de la muerte del hombre, está Dios trayendo una bendición de vida, y esto no hay quien lo pague. No. ¿Y qué va a terminar? Que ese mar de muerte completamente va a estar lleno de peces y lleno de vida, y vimos como ya en las orillas del mar muerto están saliendo las matitas. Sí. Maravilloso. Matitas al lado del mar muerto, cuando eso era imposible tiempos atrás, ni siquiera 2 años atrás lo vio Tere. No. Y ahora lo vimos. Entonces Dios nos está hablando de todas formas, nos está hablando por lo físico, nos está hablando por Israel, nos está hablando por los montes, nos está hablando por la Escritura, y nos habla también cuando nosotros callamos para dejarlo escuchar. Cuando sabemos escuchar, entonces tendremos exactamente lo que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene para nuestra vida. ¿Qué cosa más hermosa que hacer la voluntad de Dios? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero hacerla da un gozo. Nos trae gozo, porque todo el que ama al Señor y que tiene una relación con Dios, quiere servirle y quiere ser parte de lo que Él hace en este día.
Padre, te damos gracias por la oportunidad de compartir estas cosas y de meditar en estas cosas maravillosas de tu visión, Señor, de tu realidad y de los propósitos que tú tienes para transformar y traer tu reino y transformar a toda la tierra, a todos los seres de la tierra, a todos los hijos tuyos. Gracias por la bendición de poder ver a Jesús en nosotros, a vernos delante de cualquier espejo, no como cualquier creyente, sino como parte de ese cuerpo maravilloso que tú tienes, Señor, para bendecir a la humanidad. Gracias. Gracias por saber tu voluntad, por darnos a conocer tu voluntad, y gracias por poder escuchar la voz de tu boca. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues